Efectivamente, nuestro grupo parlamentario ha planteado ante la Comisión de Economía y Competitividad una proposición no de ley que va en la dirección de poder resolver algunas situaciones que hoy todavía no se han modificado, a todos aquellos efectos que van en la dirección de garantizar el pago de las deudas de las comunidades de propietarios procedentes de viviendas afectadas por ejecuciones hipotecarias, tal como reza el título de nuestra iniciativa parlamentaria. Como sus señorías saben perfectamente, como consecuencia de la crisis inmobiliaria, un número elevado de promotoras, constructoras y familias no han podido hacer frente al pago de su deuda hipotecaria, por lo que tras un proceso de ejecución hipotecaria, los inmuebles afectados han pasado a ser propiedad de las diferentes entidades financieras o de los quienes hayan acudido y hayan adquirido dichos inmuebles en una subasta. Este proceso, justamente en caso de viviendas y locales sometidos a la legislación sobre propiedad horizontal, está teniendo una preocupante repercusión indirecta sobre las comunidades de propietarios a causa del elevado impago de las cuotas comunitarias que arrastran estos procesos. Solamente como datos relevantes, manifestar e informar a sus señorías que las deudas que ascienden en cuanto a morosidad, según el Colegio General de Administradores de Fincas, a 31 de diciembre del año 2012, asciende a un total, por parte de todas las entidades financieras, de 1.606 millones de euros. Asimismo, se recuerda que de esta cantidad, un 16% de la misma asciende a entidades financieras con un total de 256 millones de euros, el 37% corresponde a las promotoras y el 47% corresponde a los particulares. El problema deriva, señorías, de que las entidades que han adquirido la propiedad tras un procedimiento de ejecución hipotecaria no se responsabilizan de la deuda con la comunidad, que habitualmente había sido generada por el anterior propietario. Y en muchas ocasiones tampoco cubren los gastos generados tras la adquisición del inmueble. En estas circunstancias, las nuevas entidades propietarias únicamente acuden al pago de la deuda cuando se inicia un proceso judicial de requerimiento de pago, el cual, dado el elevado coste en tiempo y en recursos que ello supone para las comunidades de propietarios, solo se lleva a cabo en un número reducido de ocasiones. El problema que genera el impago de estas cuotas, señorías, a las comunidades es que amenaza al buen estado del inmueble, supone importantes perjuicios económicos para los demás vecinos de la comunidad y puede también generar un efecto contagio sobre otros propietarios que también dejan de pagar y afecta a la convivencia, dado que el impago genera problemas de limpieza, seguridad, convivencia vecinal, comportando en muchos casos una degradación paulatina de inmuebles e incluso de barrios. Además, esta situación puede llegar a bloquear la actividad administrativa de la comunidad de propietarios, dificultando así la consecución de acuerdos para realizaciones de obras o aprobaciones de presupuestos. Por este motivo, señorías, nuestro Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió ha planteado esta iniciativa que va en la dirección de que esta comisión, en base a la propuesta que ha hecho Convergencia y Unió, pueda instar al Gobierno a impulsar en el plazo de 3 meses las modificaciones normativas necesarias en la ley hipotecaria para que se puedan garantizar el pago de las deudas existentes con las comunidades de propietarios en los casos de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas y locales sometidas a la normativa de la propiedad horizontal. Y en concreto, señorías, planteamos dos cuestiones, a nuestro entender, relevantes. En primer lugar, pretendemos realizar todas aquellas modificaciones pertinentes en la ley hipotecaria, de acuerdo con el texto refundido según decreto del 8 de febrero de 1946 de la Ley 2000 de 7 de enero de enjuiciamiento civil relativo al proceso de subasta, para que no se pueda llevar a cabo la inscripción de la carta de pago o la inscripción registral del auto de adjudicación de la finca hasta que no se hayan o no se hubieran cancelado todos aquellos gastos de comunidad en los supuestos en que la vivienda o el local se encontrase en un régimen de propiedad horizontal. Por lo tanto, planteamos una modificación urgente
y pertinente de este texto refundido de la ley hipotecaria de enjuiciamiento civil, en el sentido de poder proceder a que cuando se plantee una transmisión del inmueble se hayan liquidado todas aquellas deudas que hacen referencia a la comunidad de propietarios. Y en segundo lugar, también pretendemos reforzar todas aquellas medidas contempladas en la Ley 49 de 1960 de propiedad horizontal para garantizar el pago de las obligaciones económicas que afectan a todos los propietarios de entidades registrales sometidos al régimen de propiedad horizontal y especialmente de aquellas entidades que hayan adquirido la propiedad a través de un proceso de ejecución hipotecaria. Esta es básicamente, señor presidente, señoras y señores diputados, el objetivo fundamental de esta iniciativa presentada por Convergència i Unió. Se nos han presentado 2 enmiendas a esta proposición no de ley que ha planteado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Nosotros, de buen grado, aceptaríamos tanto la del Partido Popular como la del Partido Socialista, ya que van en la dirección que nosotros planteamos, pero también les he de manifestar, señorías, que el Partido Popular, de las negociaciones que hemos entrado con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Popular, hemos llegado a un acuerdo para incorporar el texto que nos ha planteado el Partido Popular con una enmienda transaccional que yo haré llegar a la mesa, que recoge el planteamiento y los objetivos fundamentales que plantea nuestra enmienda, en el sentido de que se insta al Gobierno para que en el plazo mínimo de tiempo se pueda modificar todos aquellos aspectos que están recogidos en nuestra iniciativa parlamentaria. Por lo tanto, ahora voy a hacer llegar a la mesa y al resto de grupos parlamentarios la transacción que vamos a proponer al Partido Popular para ver si podemos conseguir la unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias para resolver un tema que, repito, aunque parezca menor, es muy importante por todos aquellos aspectos que he mencionado y detallado en mi intervención. Muchísimas gracias.